Hola, mi nombre es Darley Durán, soy psicóloga especialista en salud ocupacional. Sean ustedes bienvenidos a este pequeño espacio de comunicación efectiva. Recordemos que uno de los principios de la comunicación asertiva es tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran. Ahora, no solamente esto tiene que ver con el trato, sino que también tiene que ver con las palabras que nosotros estamos utilizando a la hora de comunicarnos. Recordemos la famosa frase, no es lo que se dice, sino el cómo se dice, de tal manera que si nosotros estamos esperando que las personas nos traten bien, nos hablen bien, también tenemos que ser nosotros muy cuidadosos con lo que decimos y con las expresiones que estamos utilizando para no generar malos entendidos en nuestra comunicación y de paso en nuestra relación interpersonal. Parte del éxito de una comunicación asertiva es que hagamos el debido proceso de la retroalimentación, la cual se está nutriendo de que a la hora de comunicarnos seamos muy respetuosos en lo que decimos. Asimismo, ¿qué se espera? Que nosotros tengamos en cuenta la oportunidad a la hora de comunicarnos. La oportunidad, recordemos que hace referencia a, como su mismo nombre lo dice, ser oportunos. Hay que buscar el momento adecuado para transmitir una información. No es lo mismo dar una información cuando sabemos que la persona está triste, cuando la persona está mal geniada o cuando la persona está en sus cinco sentidos. Por eso hablamos de la oportunidad. Asimismo, parte de la retroalimentación es verificar si hemos sido claros con el mensaje, si la persona ha entendido efectivamente lo que yo quería transmitir. Y asimismo, que esperamos que sea clara, que sea directa, es decir, que no estemos utilizando intermediarios a la hora de comunicarnos. Todo esto va a garantizar que nuestra comunicación sea mucho más positiva, sea mucho más efectiva. Ahora bien, la comunicación no solo se nutre de una adecuada retroalimentación, también se nutre de esas destrezas de comunicación que todos poseemos. Es decir, que esperamos en una comunicación que aprendamos a escuchar. Recordemos que no es lo mismo escuchar comparado con el oír. También que esperamos que podamos tener un poco más de empatía. Hoy en día nos hablan mucho de empatía, pero pocas personas tienen o desarrollan la empatía. La empatía es colocarnos en el lugar de la otra persona, es empezar a reconocer las emociones que tiene mi compañero, que tiene mi familiar. También es muy importante dentro de esas destrezas que aprendamos a leer ese lenguaje corporal, todo lo que en él está implícito, es decir, las palabras, el tono, la mirada, el movimiento de nuestro cuerpo. Asimismo, es importante que nosotros seamos personas honestas, claras con la información que estamos dando, que no asumamos, que no nos hagamos falsas interpretaciones y que aprendamos también a solucionar los conflictos de la manera mucho más positiva, utilizando siempre la estrategia ganar-ganar, donde finalmente todos vamos a quedar conformes con la negociación que tengamos. Si utilizamos esas pequeñas destrezas, lo más seguro es que vamos a garantizar una mejor comunicación. Ahora bien, es importante que tengamos muy presente esos componentes de la comunicación que son el lenguaje o la expresión corporal, el tono de la voz y las palabras. Recordemos que el lenguaje corporal es el elemento o el componente más importante en la comunicación. De ahí que nosotros seamos muy cuidadosos con las expresiones de nuestro cuerpo, con las miradas. Ahora, no solamente es el ser cuidadoso, sino también la invitación es empezar a reconocer a nuestros compañeros, poder interpretar qué es lo que esa persona nos quiere decir con los movimientos de su cuerpo. Le sigue en orden de importancia el tono de la voz. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a modular nuestro tono de voz. Tenemos que tener un tono de voz que sea agradable, que no dé la impresión que estamos mal geniados, que estamos agresivos, pero tampoco podemos llegar a tener un tono de voz tan bajito que sencillamente las personas pierden el interés por la información que estamos transmitiendo. Por último, y lo más curioso, son las palabras. Las palabras observamos que tienen un grado muy mínimo y esto se presenta porque dentro de nuestro lenguaje una sola palabra puede tener muchas interpretaciones. De ahí la importancia que cuando nos vayamos a comunicar debemos tener claro qué significa una palabra para mí y si ese significado viene siendo el mismo para la otra parte. De lo contrario, nuestra comunicación se va a prestar para malos entendidos. La invitación con este tema
es a que estemos trabajando sobre una comunicación más asertiva. Recordemos que la asertividad en la comunicación es cuando hacemos respetar nuestros derechos, pero asimismo estamos haciendo respetar los derechos de las demás. En esta comunicación, la persona ni agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, simplemente está expresando sus convicciones y defiende sus derechos. Recordemos que ser asertivo no significa querer llevar siempre la razón, sino expresar nuestras opiniones y puntos de vista, sean estos correctos o no. Todos tenemos también derecho a equivocarnos. Recuerden que si queremos tener una comunicación asertiva, tenemos que basarnos en escuchar y en el observar, en identificar el deseo de nuestro interlocutor, qué es lo que esta persona quiere decir, qué quiere comunicarnos, no interpretar, sino más bien preguntar. Básense en hechos y no en presunciones. Eviten estereotipos, etiquetas, generalizaciones, valoraciones y órdenes impositivas. Cuiden el cómo se comunican y sobre todo sean específicos y consistentes en lo que quieren informar. Si utilizamos esto, yo les garantizo que nuestra comunicación va a ser mucho más asertiva. Para mí ha sido un placer acompañarlos en este pequeño espacio. Mil bendiciones para todos. Feliz día.